Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, como siempre, poder estar aquí con ustedes. Y bueno, pues en esta ocasión, dado que acaba de pasar el Día de Muertos, bueno, se me ocurrió que podíamos hablar acerca de la influencia que tienen nuestros ancestros en nuestra vida y en nuestra salud. Y bueno, pues ojalá que les guste este tema, que sea de su agrado y que pueda servirle a alguien más. Pues quiero saludar a Leti Diva Diva, muchas gracias por estar aquí. Patricia Domínguez, también me da mucho gusto. Marlene García Gil, también qué gusto, un abrazo grande. Y bueno, a ver que me platique quién es Érase una vez. Pues me da mucho gusto. Alma Ocani, hola, ¿qué tal? Qué gusto, me da muchísimo gusto, Ocani, que me acompañes. Dale un abrazo, por favor, a tu tía Lupita, dile que la quiero mucho y me da mucho gusto que estés aquí. Griselda Mar Ramos, amiguita linda, qué gusto que estés aquí, un abrazo grande. ¿Qué tal, Patricia Domínguez? Qué gusto, un abrazo. Noemí Mar Ramos, también amiguita chula, un abrazo grande hasta Guadulce, Veracruz. Patricia Domínguez, ¿de dónde me acompañas? Alma Ocaní me acompaña desde Minatitlán, Veracruz. Muchas gracias. Qué bueno que les guste. Liliana Cordero, un abrazo. Psique Rina, también un abrazo. Rina, muchas gracias. Obdulia García López, también un abrazo muy grande. Y bueno, pues espero que este tema les guste. Bueno, ¿por qué les digo que nuestros ancestros tienen una influencia en nuestra vida y en nuestra salud? Un abrazo hasta Cuernavaca, Morelos, Patti. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues entonces les decía que eh, eh, pues, ¿por qué me atrevo a decir que nuestros ancestros tienen una influencia importante en nuestra vida y en nuestra salud? Bueno, pues eso se debe a los estudios que hicieron dos grandes psicoanalistas que estudiaron justamente la influencia que tiene que ver de nuestros antepasados en nosotros. El pionero de esto fue un psicoanalista ruso que se llamó Iván Vossormelny-Nagy. Él fue el primero que comenzó a mirar y creo que ha sido pionero en muchos aspectos, ¿verdad? Porque planteó cómo se hacía la transmisión de, pues como de costumbres, maneras de pensar, pero fue mucho más allá. Él precisamente estudió cómo nos vinculamos como familias y entonces pues en ese sentido sienta las bases de lo que va a ser la psicología sistémica. Esto es mirar a la familia como un sistema vivo y como un sistema vivo, pues entonces nos vamos transmitiendo información que pues está en nuestra generación, pero que en muchas ocasiones también está más allá de nuestra, pues más allá de la generación, de una generación en particular. Quiero saludar aquí a algunas personas. Bueno, pues me dice Ocani que ya está en Veracruz, Puerto. Pues qué gusto. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, Soco García también. Dulce Nariz, también un abrazote, Dulce. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Guadalupe Alfaro Ibarra, también un abrazo. Yo también te mando un abrazo, Gris. Irma, también deseo un abrazo grande.
Soco García me dice que desde Tlanepantla, Estado de México. Qué gusto, muchas gracias, Soco. Katia Palacios también en el Estado de México, ¿verdad, Katia? Un abrazo. Frida Biel dice saludos desde Canadá. Qué alegría, pues qué gusto. A mí también me da muchísimo gusto que estés aquí. Muchas gracias. Karina Bautista Ramón, también un abrazo grande, me da muchísimo gusto, un abrazo hasta Ciudad del Carmen. Bueno, pero ahora el concepto que designa a este estudio es el de la psicogenealogía. Y este concepto se lo debemos a una psicoanalista francesa, pero de origen ruso, que se llamó Anne Anselin Sutzenberger. A ella le debemos este estudio y ella a partir de los años 80 comenzó a utilizar este concepto con sus alumnos para hacer referencia a los lazos familiares y a la transmisión de información fundamentalmente psicológica, emocional, que le llamó método transgeneracional. Y bueno, pues entonces podemos decir que la psicogenealogía es una rama dentro de la psicología que se encarga de estudiar cómo nosotros vamos transmitiendo de generación en generación información. Alguna de esa información, bueno, pues es bastante saludable, pero mucha de esa información desafortunadamente, pues no es lo más adecuada y saludable posible. Bueno, ahora bien, ya en la ciencia, la epigenética comenzó a estudiar, como ustedes saben, la información que nosotros vamos transmitiendo de generación en generación. Y bueno, pues la genética planteaba que un 90% de la información que transmitimos era información que tiene que ver con nuestros ojos, con nuestro color de cabello, con nuestro color de piel, con algunos rasgos fenotípicos que vamos transmitiendo, pero también se dieron cuenta que en esa información también vamos transmitiendo pues algunas enfermedades, algunas conductas, etc. Pero, pues decían, el 90% es información útil, pero el 10% es información basura, es decir, allí no había nada que se transmitiera, hasta que los estudios de la epigenética fueron mostrando que no era así, sino que esa información que parecía que era basura, en realidad era información emocional. Y bueno, creo que nos puede hacer mucho sentido, porque si bien es cierto que hemos separado para estudiar lo que es la psique y lo que es el soma, es decir, lo que es la mente y lo que es el cuerpo, en realidad los seres humanos somos una totalidad indisoluble, que para fines de estudio y para fin de cómo comprendemos las cosas, probablemente es que sí separemos, hagamos una separación entre lo que es nuestro cuerpo y lo que es nuestra mente. Pero en realidad no hay una separación tal. Y pues creo que sí nos hace mucho sentido que lo que transmitamos también de generación en generación sea también nuestros estados anímicos, nuestras emociones, nuestros conflictos personales, etcétera. Quiero saludar porque, bueno, aquí veo que está Cruz Elena Guzmán. Un abrazo grande, muy grande.
Mi querida L, hasta Santiago de Chile, te mando un abrazote, qué sorpresa que estés aquí y que me acompañes a pesar de que allá ya es muy tarde en Chile. Qué gusto, te mando un abrazo. A mi Peralta también un abrazo. Victoria Mendoza, Vicky querida, te mando un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz o Coatzacoalcos, Veracruz, por allá andas, ¿verdad? Remy Morén, te mando un abrazo también hasta el sureste. José Cancino Vargas, un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz, qué gusto que me acompañes. Eunice Domínguez, un abrazo grande hasta Querétaro, qué gusto. Gaby Sanchi, dime de dónde, en dónde me escuchas, te mando un abrazote, Gaby. Florisa Ramón, también un abrazo. Margarita Estrada Holguín, prima querida, un abrazo hasta León, Guanajuato. Muchas gracias, qué gusto y qué honor que estés aquí. Muchas gracias. Y bueno, creo que a los demás ya los saludé. Gaby Sana, pues sí, un abrazo hasta Toluca, Gaby. Muchas gracias. Brenda Garrigos, un abrazo hasta Puebla. Muchas gracias. Merdom, ¿de dónde me acompañas? Muchas gracias. Mayra Landi Cancino, un abrazo grande, grande, grande hasta Villahermosa, Tabasco. Contreras Pairó Mari, un abrazo grande aquí en el Estado de México, ¿verdad? Mari, oye, qué impresionante maquillaje te hiciste, qué preciosa te ves. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía, vamos a ver entonces qué es lo que pudiera pasarnos, ¿verdad?, con nuestros ancestros. Junto con Henry Colomb, Anne Anselin Sussenberger comenzó a utilizar con sus pacientes y con sus estudiantes en la Universidad de Niza, comenzó a estudiar la psicogenealogía, pero también utilizó una técnica desarrollada por Henry Colomb, que es el genograma y el genosociograma, que son ideas que salieron de Jacob Moreno, pero que permiten una representación de cómo funciona un sistema familiar. Y eso permitió que pudiéramos darnos cuenta cuáles son los vínculos que hay entre las familias, porque entre las familias pues vamos haciendo distintos tipos de vínculos. Con algunas personas de nuestra familia nos sentimos mucho más identificados, con algunos otros nos sentimos menos identificados, con algunas personas, con algunos miembros de nuestra familia, por alguna razón ha habido un distanciamiento, también con algunas personas de nuestra familia a lo mejor ha habido conflictos, y todo eso nos permite dar cuenta de cómo nos relacionamos. Y bueno, pues entonces, a partir de los estudios de Anne Anselin Sussenberger y de Henry Colomb, es que se ha permitido hacer un estudio de cómo funcionamos dentro de las familias, y eso, bueno, pues ha dado origen tanto a la terapia familiar sistémica como al estudio de la influencia transgeneracional en nuestra vida. Y lo cierto es que si vamos transmitiendo información, también vamos transmitiendo nuestros propios conflictos. Y pues el pionero, el primero en darse cuenta de esto, en descubrir esto, indudablemente fue Sigmund Freud. Y yo quisiera leerles dos citas de Sigmund Freud en las que habla acerca de cómo influyen nuestros ancestros en nuestra vida. Y dice así: todo lo que las personas, las cosas, las impresiones sensoriales, los acontecimientos, las situaciones
despierta en nosotros el sentimiento de inquietante extrañeza y permite deducir de ello el carácter oculto común a todos los casos. Esta es una. Y la otra dice, esa inquietante extrañeza será esa clase de lo espantoso que se vincula con cosas conocidas desde hace mucho tiempo y desde siempre familiares. Y aquí esto lo dice él en Totem y Tabú. Es decir, que esas cosas que nos resultan enigmáticas y nos resultan difíciles, en muchos casos están allí en nuestro sistema familiar. Solamente que pues no hemos sabido qué es lo que ha ocurrido allí. Bien, les decía que uno de los autores que estudia mucho esto es Iván Bosormen-Yinagi. Y él primero plantea, tiene de hecho un libro que habla sobre lo que son las lealtades familiares invisibles. Y él dice que las lealtades familiares invisibles son esos vínculos desde los cuales nosotros funcionamos por lealtad a un miembro de nuestra familia. Entonces, algunas de esas lealtades son muy propositivas, nos ayudan a crecer, pero desafortunadamente muchas de esas lealtades lo que hacen es que nos detienen en nuestro proceso de crecimiento por distintas razones. A veces, por ejemplo, para poder ser leal a una persona de nuestra familia, de manera inconsciente reproducimos, por ejemplo, una patología, un malestar, o detenemos nuestro propio proceso de crecimiento porque creemos que si nosotros conseguimos más logros o más éxitos que ese antepasado nuestro, entonces dejaremos de pertenecer al sistema familiar. Entonces, a veces, cuando nosotros vemos que nuestra vida, por alguna razón, en nuestra vida se repiten acontecimientos dolorosos, difíciles, limitantes, o hay enfermedades que se repiten de generación en generación, probablemente lo que esté sucediendo es que haya una lealtad familiar. También lo mismo, si es que por más que intentamos y vemos que por más que queremos salir de una situación limitante, por ejemplo, económicamente, profesionalmente, probablemente en nuestro inconsciente allí esté alguna lealtad con algún miembro de la familia o con generaciones anteriores. Bueno, otro de los conceptos importantes que maneja este autor, que se llama Iván Bosormen-Yinagi, es que él dice que en todas las familias hay una cuenta y que en esa cuenta hay algunos miembros de la familia que están en crédito y algunos que están en débito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la familia hay algunos miembros con los cuales nos sentimos en deuda y algunos otros que se sienten en deuda con nosotros. Y entonces dice que en realidad para que un sistema familiar funcionara correctamente, en ese sistema familiar las cuentas debieran estar en ceros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debiera deberle a nadie de mi familia y que nadie de mi familia debería de tener una deuda emocional conmigo, de ningún tipo, que estaríamos en cero. Pero lo que sucede es lo contrario, que desafortunadamente a veces
por algunos favores que alguien nos ha hecho, por algunas cosas lindas que han hecho por nosotros, nosotros nos sentimos en deuda con esa persona. O al revés, a lo mejor alguien pues no ha triunfado en la vida, no ha hecho las cosas bien, se ha portado mal y entonces sentimos que esa persona le debe a otros miembros de la familia que le han ayudado, que lo han impulsado, que lo han sacado de problemas, que lo han sacado de dificultades. Y entonces dice que esto crea un desequilibrio dentro de los sistemas familiares. Él es el primero que habla de que debe haber una equidad en la familia, que todos deberíamos de valer lo mismo y que todos deberíamos de tener como el mismo estatus dentro de la familia. Pero lo cierto es, y lo sabemos, que no siempre es así, que en algunas ocasiones pues creemos que algunos valen más que otros y que a algunos se les debe y que por lo tanto pues hay como que pues sentirnos siempre en deuda, siempre en gratitud con esa persona. Y lo que dice este autor es que la gratitud es algo que sí deberíamos de tener todos con los miembros de nuestra familia, con aquellas personas que son significativas con nosotros. Pero una cosa es sentir gratitud y otra cosa es sentir deuda. Y entonces, bueno, pues lo que plantea es que nosotros no deberíamos de ir acumulando deudas emocionales, porque esas deudas emocionales desafortunadamente nunca se pagan. Voy a saludar aquí a Jessie XR, Magdalena Judith, un abrazote, mi querida Magda, hasta Pachuca. Sara Morales, también un abrazo. Gabriel Marín, un abrazo hasta Minatitlán, Veracruz, qué bueno que estás aquí. Sharon Aguilar, qué gusto, un abrazo hasta Villahermosa, Tabasco. Arturo Escalona, qué gusto, un abrazo hasta, ahí se me olvida, es Puerto Escondido, Oaxaca. Alicia Pairó, un abrazo grande hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Luz Mirzo, un abrazo grande. Nelson Alejandro del Horto, también un abrazo. Osby, un abrazo, qué gusto, de verdad me da que estés aquí. Iremi Cepeda, Trinidad, un abrazo grande. Muchas gracias a todos. Tessa Jiménez, un abrazo grande hasta Totonilco de Tula. Laura Cano, un abrazo grande. Sandra Cristóbal, un abrazo grande, grande hasta Juchitán, Oaxaca. Jessie, pues un abrazo hasta Aguadulce, qué gusto que estés aquí. Y luego dice aquí Alicia Pairó, te mandan saludos todos en mi casa, yo también les mando. Laura Cano, un abrazo hasta Tenosique, Tabasco, qué gusto. Aida Vergara, qué gusto, un abrazo hasta Pachuca, Hidalgo, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, pues. Bueno, es otro de los conceptos. Entonces, ¿para qué? La influencia de nuestra familia. Claudia Lucero Alamilla, qué gusto, de verdad, un abrazo grande hasta Pachuca, Hidalgo, qué gusto, me da mucho gusto que estés aquí. Entonces, para que en nuestra familia y en nuestra vida haya equilibrio, pues necesitamos ser agradecidos con los demás miembros de la familia, pero no crear deudas familiares, porque eso es muy distinto, ¿verdad? Entonces, él dice que qué conflictos son los que se transmiten de generación en generación. Cuando ha habido desequilibrios dentro de la familia. Igual que se transmiten conflictos de generación en generación cuando hay parentificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces
nosotros por alguna razón nombramos a alguien de nuestros pares, lo cambiamos de su lugar y lo convertimos en papá de sus papás o papá de sus hermanos. Y a veces esa costumbre, sobre todo en el pasado, era muy arraigada, que generalmente al que era más grande o al que era más fuerte o al que era más exitoso, se le daba el papel de jefe de la familia, aunque no lo fuera. Y entonces, bueno, pues eso va creando desequilibrios en el sistema familiar de manera tal que esos conflictos se van pasando de generación en generación. Otro de los problemas que crea desequilibrio es el tema de las herencias, cuando las herencias no están bien repartidas o las personas desafortunadamente quedan inconformes con la repartición de las herencias y sobre todo cuando hay estos temas de herencia moral donde les digo, creemos que le debemos a algún miembro de nuestra familia y que ese miembro de nuestra familia pues tiene un lugar muy especial o algún miembro de nuestra familia sentimos que nos debe algo. Y lo mismo, otro de los conflictos que crea conflictos transgeneracionales es el resentimiento. Ahora bien, estos conflictos van haciendo que se creen mecanismos no siempre saludables. Esto creo que es importante que lo veamos. Se van creando mecanismos de equilibrio dentro del sistema familiar que la manera del sistema arreglaría los conflictos, pero lo que hace es transmitirlos de generación en generación. Entonces, bueno, este autor que se llama Iván Bosormen-Yinagi encontró ciertos patrones que él veía que se repetían. Y entonces dice, la primera generación vive los conflictos. La segunda generación los sufre. Vamos a pensar que el tema sea violencia. Entonces, el primero de esa generación es el que lo vive, pero seguramente sus hijos lo sufren, lo padecen. La tercera generación casi siempre lo repite y la cuarta, decía Iván Bosormen-Yinagi, lo repara. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa cuarta generación va a haber una reparación dentro del sistema. Pero me encantaría decirles que la reparación va a ser muy bonita, pero no. La manera como el sistema familiar repara es con una enfermedad o lo repara con ruina, falta de éxito, fracasos de cualquier tipo, fracasos profesionales, económicos, fracasos en relaciones familiares, fracasos amorosos, etc. Entonces, bueno, pues eso nos lleva a considerar que en nuestra generación es importantísimo que nosotros actuemos lo más éticamente posible, que actuemos de la manera más adecuada que podamos para que nosotros no transmitamos a las otras generaciones este tipo de cargas. Ahora, yo les quiero leer una cita que es un poco compleja, pero quiero leérselas, de Iván Bosormen-Yinagi, en el que habla de las lealtades y dice, la componente de la obligación moral de la lealtad está vinculada primero al despertar del sentido del deber, es decir, ¿por qué me hago yo leal a un ancestro? Porque siento que le debo. Dice, del sentido del deber, de la equidad y de la justicia en los miembros leales. Es decir, yo me hago leal a alguien del sistema familiar
porque siento que le debo. Pero dice, faltar a las obligaciones lleva a sentimientos de culpabilidad que constituyen fuerzas sistémicas, es decir, fuerzas dentro del sistema que van regulando a ese sistema. Y dice, la homeostasia del sistema depende así de una entrada reguladora de la culpabilidad, es decir, eso va haciendo que nuestras propias culpas dentro del sistema creen estos sistemas de repetición. Entonces, creo que si nos damos cuenta que lo primero, lo importantísimo es que nosotros nos demos cuenta que por alguna razón se ha creado en nuestro sistema familiar una lealtad que hace que, por ejemplo, si alguien de nuestra familia estuvo enfermo, se repita en varias generaciones la misma enfermedad, por ejemplo. O que nos estemos dando cuenta que por alguna razón se repite un mismo patrón, como por ejemplo, hay familias en donde generación tras generación hay un problema, por ejemplo, de alcoholismo, o generación tras generación hay problemas de, pues, a lo mejor de muchas madres solteras, o alguna otra situación que se repite transgeneracionalmente, que puede ser una conducta o que puede ser una enfermedad. Y en ese caso, lo primero que tenemos que hacer es cobrar conciencia de esa repetición y mirar en el árbol genealógico qué es lo que ha ocurrido dentro de los sistemas familiares. Otra de las cosas que dice este autor que ocurre por lo cual se transmiten los problemas de generación en generación es porque a alguien en el sistema familiar lo han excluido. Y desafortunadamente en los sistemas familiares a veces se excluye a las personas por muy distintas razones. A veces porque se tiene una adicción, a veces porque se tiene una enfermedad, a veces se excluye porque la familia considera que tal o cual miembro ha cometido un acto inmoral, a veces porque dentro de los sistemas familiares hay quien ha cometido un crimen o por ejemplo, y que esto sería también transgeneracional, que pues alguien de la familia se ha suicidado y entonces se obliga al resto de la familia a no hablar nunca más acerca de ese evento, o que dentro de la familia ha habido un asesinato entre miembros de la familia, en fin. Y entonces en estos casos, todas estas situaciones van creando un desequilibrio dentro de la familia. ¿Por qué? En este caso, porque hay excluidos. También les decía, porque hay desequilibrios, porque a unos se les da mayor importancia que a otros, unos se les debe más que a otros, y entonces esta culpa crea estas lealtades familiares. Entonces, y la otra es porque no le damos un lugar a las personas dentro del sistema familiar, porque hacemos desórdenes dentro de las familias, les decía, porque de repente a lo mejor el hijo quiere mandar más que los padres o toma el lugar que no le corresponde y quiere tener un rol dentro de la familia que no le corresponde. Y el último asunto que también hace que haya este tipo de repeticiones es cuando hay secretos que son indecibles
e innombrables. Cuando hay estas situaciones que dentro de la familia se dice que no se deben decir y no se deben nombrar, entonces se repiten ciertas cosas. Y aquí hay otras dos autoras, otros dos autores importantes que fue Nicolás Abraham y María Torok. Ellos estudiaron este fenómeno que le llamaron el fantasma. Y el fantasma dice que es una formación del inconsciente que tiene una particularidad. O sea que de una generación a otra generación se pasan algunas situaciones de las que nunca se hablaron. Y aquí me dice Contreras Pairomari, dice, o sea que como dice la Biblia, pagarán justos por pecadores. Pues sí, algo así, Mari. Desafortunadamente, no es que sea precisamente pagar justos por pecadores, sino que se transmiten los conflictos de generación en generación. Pero ahora nuestra responsabilidad es darnos cuenta de eso, cobrar conciencia de eso y poder hacer esta ruptura de estas lealtades con los ancestros con los cuales pues fuimos leales. Quiero saludar a Karen Béjar, un abrazo, salúdame a tu mamá por favor, un abrazote, a Beth Islas, Pau Ávila, un abrazo grande hasta Tabasco, Humberto Contreras Solano, también un abrazo, Alfredo Psicoterapia Humanista, Alfredo un abrazo, Conchita Mendoza, un abrazo grande, Pancho Orozco, también un abrazo, María Teresa Martínez Trejo, un abrazote amiga querida hasta Aguadulce, Veracruz, Carla JL, un abrazo, Fanny Lonzano, también un abrazo grande. Muchas gracias, Miriam, gracias por estar aquí, te mando un abrazo muy grande. Bueno, entonces les decía, aunque nosotros no lo digamos, desafortunadamente esos asuntos pasan de generación en generación. Y ellos se dieron cuenta, estos dos psicoanalistas, Nicolás Abraham y María Torok, que algunos de esos conflictos tenían que ver con algunos padecimientos, tanto físicos como psiquiátricos, dentro de las familias. Entonces decían que algunas enfermedades como depresión, como ansiedad, algunas fobias, en muchas ocasiones eran el resultado de algunos programas inconscientes transgeneracionales que podían ser ocasionadas, dicen, por secretos o por algún suceso que avergüenza al sistema familiar, por una situación que era mal vista por el sistema familiar. Y dice que en realidad no son los difuntos los que nos vienen a asediar, sino que de alguna manera son los vacíos que se quedaron sin comprender, algunas situaciones que nuestros antepasados no lograron resolver y que desafortunadamente nosotros repetimos. ¿Cómo se dan cuenta que hay situaciones así que se repiten? Bueno, se dieron cuenta que si hay ciertos patrones en nuestro nacimiento o en nuestra fecha de concepción, nosotros nos convertíamos en dobles de algunos ancestros. De modo que si nuestra fecha de nacimiento es más o menos dentro del rango de más o menos 10 días con respecto a la fecha de nacimiento o de concepción nuestra con respecto a la fecha de nacimiento o de muerte de alguno de nuestros ancestros, entonces nosotros de manera inconsciente repetimos esos procesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero conocer nuestro árbol genealógico,
saber cuál fue la fecha de nacimiento y de muerte, si es que ya murieron, de nuestros antepasados y saber si nosotros tenemos alguna de esas funciones o no, si nosotros somos dobles o no de alguno de nuestros ancestros. Y bueno, pues el trabajo transgeneracional es amplio y yo creo que no podría explicar todo cómo se da ese proceso aquí. Pero de alguna manera lo que a mí me gustaría que nos quede claro es que nosotros tenemos la posibilidad de llevarlo a la conciencia. Y primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues aceptar a toda nuestra familia, sea que estén vivos o sea que ya no lo estén, a todos, a todos, a todos los miembros de nuestra familia, aceptarlos amorosa e incondicionalmente. Porque a veces esas exclusiones que nosotros hacemos porque este no fue nacido dentro del matrimonio, porque resultó muy desastroso, porque este era muy borracho, porque esta otra hizo no sé cuántas cosas en su vida y nosotros tendemos a excluir a esos familiares. Bueno, pues esas exclusiones más tarde o más temprano van a terminar en patrones transgeneracionales que nos van a hacer daño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es incluir a todas las personas de nuestra familia y amarlas y respetarlas tal como son y aceptarlas en nuestro corazón. Segunda cosa, es importante que cobremos conciencia de si existe en nuestra familia o en nuestra propia vida ciertas deudas emocionales que sentimos que le debemos a la familia o que le debemos en especial a algún miembro de nuestra familia. Y si esto es así, entonces poder hacer ya una cancelación de esa deuda familiar y decir son impagables, no tenemos con qué pagar todo lo que nuestra familia ha hecho por nosotros, pero lo que sí podemos es agradecerles. Y entonces con eso nos basta, con eso es suficiente que nosotros agradezcamos a los miembros de nuestra familia lo que han hecho por nosotros. La tercera cosa que es importantísima es que procuremos hasta donde podamos que en nuestra familia haya un equilibrio, que haya un equilibrio entre lo que recibimos y lo que nosotros damos. Quiero leer aquí un comentario de Mari. A ver si puedo abrir el comentario, Mari. Y dice, súper interesante el tema, Kena, pero hablando de las lealtades a nuestros ancestros, muchos de ellos que saben, no logro abrir el comentario, que saben tantas cosas no hablan justo por lealtad. Muy bien, pues sí, efectivamente, a lo mejor hay muchos secretos dentro de nuestra familia, pero creo que lo importante es que nosotros, a partir de nosotros, procuremos que no haya esos secretos indecibles e inconfesables dentro de nuestra familia. Y me dice Magdalena Judith, ¿qué tan recomendable es hablar de los secretos familiares? Pues bueno, creo que honrando la memoria de ellos, lo más recomendable es hablar sin juzgar, hablar sin juzgar, sin criticar, sin condenar a nuestros familiares. Muy bien, y dice aquí José Cancino, el agradecimiento es muy importante en la familia y el respeto es mutuo. Y luego dice, un abrazo a Eva María Romero Gómez, amiguita chula, un abrazo hasta Minatitlán, Veracruz. Un abrazo a Isabel Cetina hasta
Mérida, Yucatán, a Noemí Gutiérrez, a Laura Caso, un abrazo hasta Tabasco, a Catalina García Jiménez, un abrazo hasta Toluca, y bueno, qué gusto que me acompañen. Ahora, sí es que ya pues nos damos cuenta que nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra salud está detenida por esas lealtades familiares, por esas repeticiones que se han dado, por esas incorporaciones emocionales que hemos hecho en nuestra vida. Creo que es importante primero que en plena conciencia hagamos como esta toma de conciencia de decir todas esas cosas, esos pleitos que ha habido en generaciones anteriores, esas exclusiones, esos resentimientos que hubo en mi familia, esas injusticias, si es que las hubiera, esas vergüenzas, esos secretos familiares, hoy a mí no me pertenecen. Yo no tengo por qué juzgar a mis ancestros. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían y a mí solo me toca agradecer la vida y la transmisión de la vida a través de la cual de generación en generación hace posible que hoy nosotros estemos en la vida y que a partir de esa toma de conciencia podamos ir deshaciendo esas lealtades invisibles que nos darán a nosotros la oportunidad de vivir una vida plena y una vida satisfactoria. Bueno, pues aquí quiero leer, dice Miguela Medina, qué gusto que estés aquí, dice, buenas noches, mi hija nació un día después de la fecha de mi madre, a ver, dice, de la fecha de mi madre y el hijo de mi hermana un día después de mi padre. ¿Esto qué significa? Te escribo desde Paraguay. Pues qué gusto, Miguela Medina, me da mucho gusto que estés aquí. Pues mira, significa que tu hija y tu sobrino son dobles de tus padres. Y eso a lo mejor, bueno, pues puede tener un lado positivo bien lindo, ¿verdad? Pero también puede ser que a ellos les toque repetir o reparar las historias de tus padres. Entonces me parece que ya cuando ellos sean más grandes, que ustedes o que ahorita tú en plena conciencia los liberes de esas cargas que no les corresponden y que a ellos les den la oportunidad de poder vivir su propia vida. Laura Caso aquí me dice, considero que a veces cometemos el error de etiquetar a algunos familiares diciendo si te pareces a tal persona, tu cara y es igual, así es y bueno, ojalá que solamente dijéramos te pareces físicamente, sino saliste igualita de y decimos alguno de los defectos de esa persona que tal otra persona. Y entonces sí, desafortunadamente hacemos estas incorporaciones emocionales que tampoco no son buenas y que tampoco no nos permiten vivir en plenitud. Y pues bueno, pues ojalá que esta información les sirva para poder entrar en conciencia. Primero, lo importante es que lo hagamos consciente, que nos demos cuenta de a lo mejor en mi familia las personas no hicieron grandes logros académicos y hoy yo estoy autosaboteando mi progreso académico, que yo me haga consciente de eso y que yo pueda decir, agradezco todo lo que ustedes me dieron y todo lo que ustedes me hicieron y yo y permítanme hacerlo un poco diferente.
porque creo que eso es lo importante y lo interesante dentro de las familias, porque el propósito es no que hagamos las mismas cosas que hicieron nuestros ancestros, sino que nosotros podamos hacerlo un poquito diferente y que esa diferencia haga que el sistema familiar evolucione. Aquí me hace una pregunta interesante. Mari Pairó dice que en la cuenta la nuera, el excónyuge como familia. Bueno, pues mira, en tu caso, el excónyuge en ti no tendría una influencia, pero en tus hijos sí, porque pues ahí están unidos a través de esos hijos. Entonces, por supuesto, pues es como bendecir su propia vida y dejar que la influencia que pase a tus hijos sea la más positiva. Muy bien. Y aquí María Lucrecia Rodríguez dice, ¿qué lealtad se produce cuando nuestros ancestros tuvieron hijos con diferentes parejas? Sobre todo en el caso de los hombres y el ver hijos regados y no hubo convivencia. Ah, bien, sí, pues mira, justamente es allí donde se dan estas cuestiones, fíjate, tanto de repetición de historias como de reparaciones. ¿Por qué? Porque si hubo así hijos con diferentes parejas, como dices tú, hijos regados en donde no hay convivencia, probablemente lo que haya habido es exclusión. Ahorita ya no se usa tanto, pero antes, bueno, pues había como conceptos muy peyorativos a quienes habían nacido fuera del matrimonio y entonces se les decía bastardos, se les hacía a un lado, y pues eso desafortunadamente en alguna de las generaciones se repara y como les decía hace un ratito, se repara en la forma de fracaso, de enfermedad, ruina, y creo que no está padre, por eso es importante que nosotros le demos su lugar a cada uno de los miembros de la familia y que lo acojamos en nuestro corazón independientemente de cómo hayan sido sus circunstancias de vida. Aquí me dice Gris, creo que aparte del agradecimiento es importante también perdonar. Juzgamos porque no perdonamos. Mejor es valorar todo lo positivo que nuestros ancestros tuvieron. Muy bien, pues mira, en esta visión sistémica no se usa la palabra perdón porque más bien lo que se usa es quedar en paz. O sea, ni te debo ni me debes. Es porque a veces en los sistemas familiares no se tiene como una adecuada concepción de lo que es el perdón. Y a veces tenemos una visión muy farisaica, como de yo que soy muy buena, perdono a aquella persona que era pecadora o que era malvada o que era inadecuada. Y entonces creamos otro desequilibrio. Ahora porque yo me siento superior a la otra persona. En cambio, quedar en paz consiste en eso. Yo no te juzgo, tú pudiste haber vivido la vida, o sea, viviste la vida que pudiste vivir con los recursos que en ese momento tenías y yo estoy en paz, ¿verdad? Hay paz en eso, hay gratitud y paz, que eso es lo único que nos lleva realmente a vivir en equilibrio. Y bueno, pues también dice Ami Peralta, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos en deuda emocional con un familiar? Muy buena pregunta, Ami. Bueno, pues sí, en lo que tú haces, sientes que haces muchas cosas y que no tienes los resultados que esperas de acuerdo
a el esfuerzo que pones para hacerlo. Si existen enfermedades y situaciones, problemas que se repiten y que se repiten en tu vida o en tu sistema familiar, lo más seguro es que detrás de ello haya una deuda emocional que habría ya que cobrar conciencia y decir, ya queda saldada, porque no me pertenece, porque es una deuda que a mí no me pertenece. Maestro Justino Gómez Flores, le mando un abrazo grande hasta Aguadulce, Veracruz. Qué gusto que esté aquí. Carla Nayeli Castro García, también un abrazo. Maribel Flores de María, un abrazo grande. Ami Peralta, Alice Sear, pues qué gusto. Muchas gracias a todos y a todas. Como cada viernes, de verdad es un gusto para mí que me acompañen. Me dio gusto que este tema les interesara y bueno, pues sugiéranme por favor ahí en Facebook qué tema es el que les gustaría del que habláramos y si no lo conozco, a lo mejor busco a algún especialista que conozca del tema y si no lo investigamos, pero aquí estaré compartiendo con ustedes cosas que sean importantes. Muchas gracias, muchas gracias. Dice Mari Pairo, tengo 2 hermanos que mi madre tuvo con otras parejas. Ellos son muy desdichados, viven en austeridad, violencia, vicios. Tienen mucho resentimiento con toda la familia, yo no soy la excepción, amenazas hasta de matar. ¿Cómo puedes aceptar a esos hermanos sabiendo que lo hacen desde sus propias heridas, Mari? Que no lo hacen por maldad, que lo hacen porque se sienten heridos y lastimados. Pues ojalá que estas pequeñas reflexiones les lleven a aceptar en su corazón a todos sus seres amados y pues a crear mejores vínculos familiares, a respetar, a querer y a quedar en paz con todas las personas de su sistema familiar, porque finalmente nuestra familia es nuestra raíz, son las raíces que nos alimentan y al mismo tiempo son las alas que nos permiten volar. Les mando un abrazo con mucho cariño y les deseo que en su familia todo florezca y todo dé fruto. Pues ya nada más le contesto a Karina Bautista Ramón, dice: maestra, una enfermedad por herencia podría estar en lealtad con alguno de mis padres. Pues no sé si necesariamente con alguno de tus padres, habría que estudiar el árbol genealógico, pero bueno, qué gusto que estés aquí. Dice: muchas gracias, Maribel, qué gusto, un abrazo hasta Texas, te mando un abrazo. Muchas gracias, Elena, qué gusto, gracias por estar aquí, muchas gracias. Iremi Cepeda, también muchas gracias. Katia Palacios, un abrazo. Ocani, muchas gracias. Les mando un abrazo con mucho cariño y pues que estén muy bien. Un abrazo grande. Bye, hasta luego.